Ahora, ya quedamos en que todo esto, el internet, es el cableado, todo este cableado que tenemos acá. En principio, el cableado se hizo de cobre y estaban conectados muy poquitas universidades a ese servicio, y la información que transitaba, pues generalmente transitaba pues de cierta buena calidad en contenidos. En el momento en que se abre a más público y abren la capacidad de que cualquiera pueda publicar lo que se le ocurre en internet, se empieza a saturar de información buena y de información mala, pero revuelta. Y además la tecnología empieza a evolucionar. Entonces este gran entramado de cables, así, todo este internet, todo este cableado de cobre, lo que deciden las universidades es que necesitan, ya no hay manera de saber qué es bueno y qué es malo ahí de información. Vamos a salirnos y vamos a construir nuestra propia red de cables. Y entonces lo que se han dedicado a hacer ahorita, bueno, ya desde hace un par de años, es en volver a soltar cables diferentes de fibra óptica. La fibra óptica, pues ya sabrán que en tecnología significa más velocidad, en un espacio más pequeñito, más transmisión de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí a este internet se le llama ahora internet 2. Pero hay otra cosa que le llaman la web 2.0. Bueno, la web 2.0 no es el internet 2. A lo que le llaman la web 2.0 es a lo que está pasando ahorita en las páginas de internet que usamos nosotros, todo el mundo, donde ustedes, cada uno de nosotros, podemos publicar contenido. De hecho, las páginas web ya las hacemos nosotros. En tu blog, cuando pones cosas, tú ya estás construyendo una página web. Es decir, la página web ya no está diseñada por gente de una empresa o de una escuela, sino ya por el común de la gente. Entre todo el público estamos haciendo el contenido de la web. Cuando el usuario es el que interviene en los contenidos, es a lo que le llaman ahora la web 2.0. La web, digamos, 1.0 se refería a que ya nosotros nada más éramos consumidores, llegábamos y leíamos el periódico o los textos que las empresas o las instituciones publicaban. Entonces, bueno, esta es una aclaración. Ahora, ¿pero qué es eso de la web? Bueno, resulta que aquí, en este primer cableado de internet, ya que tenían conectadas las computadoras, dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa? O sea, ya tenemos capacidad de transmisión de datos de aquí para allá, pero ¿qué queremos transmitir? Dicen, bueno, lo primero va a ser que yo te pueda mandar de aquí a España o a Canadá un archivito que puede ser un texto de Word. Ah, ok, bueno, pero ¿qué pasa si ese archivo lo vas a mandar de México a Japón o de Estados Unidos a Pakistán? Pues resulta que todo el mundo habla idiomas diferentes. Y además, las computadoras son diferentes, son de fabricantes diferentes. Unas chinas, otras japonesas, otras quién sabe de dónde. Y entonces hay un gran problema de compatibilidad entre computadoras y además de compatibilidad en idiomas de inglés, español y demás. Entonces lo que dicen es, sí, pero las computadoras se supone que todas van a hablar lenguaje binario digital. Pero aún así, ¿cómo hacemos para que todos hablen, ahora sí que el mismo idioma, o el mismo tono al menos? Vamos a ponernos de acuerdo. Y a eso de ponerse de acuerdo es a lo que luego nosotros llamamos como estándares. Vamos a hacer un estándar, de tal manera que no importa si este plumón, lo hacen en Japón y en Sudáfrica, pero los dos tienen la capacidad igualita para pintar sobre este pizarrón. Es decir, que los químicos que están usando y los pigmentos que están usando son igualitos, digámoslo así, o al menos están dentro del mismo estándar, dentro de la norma. Entonces, aquí en internet también dijeron, oye, ¿por qué no establecemos protocolos? Protocolos son reglas para que todo el mundo utilice el mismo lenguaje, utilice la misma velocidad, lo que sea. Y entonces es cuando para ese primer servicio
en el cual yo tengo aquí un archivo y lo quiero mandar acá, crean el primer protocolo o el primer servicio de internet que lo conocemos como el FTP. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno, pues esto es el protocolo para la transferencia de archivos. Y fue el primer servicio que transitó por internet. Hasta la fecha se sigue usando, pero mucha gente ya no lo usa porque está utilizando otros servicios, y cuando necesitamos transmitir un archivo rápido, los que lo conocemos nos metemos ahí, que es como si te metieras por una carretera de esas de libre, que no es la autopista. En la autopista va todo el mundo y está lleno, y la otra va bien ligerita, ¿no? Porque ya nadie la usa, porque tiene sus pequeños detalles, como que, pues como que te sepa las instrucciones para conectarte, bla, bla, bla. Después de esto dijeron, oye, está muy bien, yo me voy a ir a dar una conferencia a Australia y ya les mandé mi archivo de presentación. Pero ahora, ¿cómo confirmo yo que ya les llegó? Ah, pues qué tal si les mando un mensajito. Y entonces inventan el envío de mensajes, de correo electrónico. El correo electrónico en inglés lo maneja el servicio de correos. El servicio de correos se conoce como el Post Office, la oficina de correos. Entonces el segundo servicio que abren es el POP, que significa Post Office Protocol. ¿A alguno de ustedes les tocó todavía vivir o ver en una película, no sé, que las primeras conexiones a internet las teníamos que hacer con un módem, con el teléfono? Y marcabas un teléfono y cuando te conectaban, exacto, sonaban, ¿no? Unos chillidos, así, y hasta sonaban muy agudos, pero duraban unos segundos y se callaban. Bueno, justamente ese chillido que estaba lanzando tu máquina y lo estaba recibiendo la otra y le estaba contestando, esos chillidos se llamaba que estaban negociando las computadoras. Tu computadora le estaba diciendo qué clase de computadora era ella, a qué velocidad podía mandar, y entonces la otra le decía qué clase de computadora es y a qué velocidad podía recibir. Entonces empezaban a jugar ping pong. De hecho, el comando para llamar a una computadora y preguntarle si estaba despierta, si está prendida, se llama ping, de ping pong. O sea, le mandas un paquete de datos y si te lo regresa como ping pong, entonces ya sabes que está despierta y sabes cuánto mides el tiempo que tarda en... Sí, es curioso, ¿no? Todo viene de la cotidianidad. Entonces, esa negociación, ya que la hacían, entonces regulaban la velocidad y dicen, ya sabes qué clase de cucaracha soy. Sí, pues órale, ahora sí ya me callo, y entonces ya se callaban y ya podías tú empezar a enviar archivos. Era que estaban estableciendo el protocolo que iban a seguir cada uno. Ahora, ya que estaba eso, de repente dices, bueno, pues ya mandé mi archivo. A ver, ¿qué pasa si yo ya que estoy allá me doy cuenta que me falta alguna información? Pues lo que puedo hacer yo es, como aquí en mi computadora tengo muchísimos archivos, cuando tienes mucha información de algo, se le llama que tienes una base de datos, tienes muchos datos. Entonces, crearon el acceso a bases de datos, como, por ejemplo, si yo en una biblioteca le quiero enviar un libro a otra parte del mundo, pues se lo mando por FTP, el libro. Pero si quiero que consulte todos mis libros, pues va a estar de flojera estarle enviando 5,000 libros. Mejor le doy acceso para que desde acá entre a mi computadora y vea mi base de datos. Esos servicios de acceso a bases de datos tuvieron varios nombres. Los más famosos fue uno que se llamaba Gopher. Todavía sí, ahorita igual lo podemos buscar y van a encontrar muchas bases de datos de Gopher, pero entras a la base de datos y solo es un listado de temas, de títulos, de libros. Le das un clic y entonces te mete a otro listado y así te vas hasta que encuentres lo que quieres. Era poco amigable visualmente, gráficamente. Después también hubo otros, por ejemplo, que dice la leyenda que había un fulano programador que inventó otra manera de entrar a las bases de datos, y como le gustaba mucho el cómic de Archie, entonces le puso el Archie. Y después él lo hizo con otras personas, y cuenta la leyenda, no la he investigado a fondo, que después, como se pelearon entre los que lo fundaron, entonces el otro creó su propio sistema y le puso Verónica. Y así. Entonces, Gopher
La traducción sería, se refiere a la marmota, como a los topos que andan haciendo túneles. Por eso era Gopher. Entonces ustedes buscan Gopher y van a ver ahí un castor, ¿no? Esos 3 servicios fueron los que estaban funcionando. Pero de repente, luego entra alguien muy paranoico y dijo, oye, pero ¿qué pasa si ya cuando estoy en mi viaje a Australia, estoy ahí, pero resulta que la información, como yo guardo toda mi información en todos lados, como casi nadie lo hacemos, ves tu escritorio y ves carpetas por todos lados. Entonces digo, ¿y qué pasa si no se me ocurrió meter ese dato que necesito, meterlo a la base de datos? ¿Qué voy a hacer? Entonces dicen, ¿y qué tal si, como ya están conectadas las computadoras, inventamos un protocolo, un sistema en el cual yo estando aquí en Australia, con cualquier computadora, me conecto a mi computadora y mi teclado y mi monitor van a funcionar con el CPU de acá, como si yo estuviera frente a mi computadora? Eso se llama una conexión a distancia, que es el cuarto servicio que se llamó Telnet. Es la fecha que ustedes lo pueden hacer. Si su computadora está prendida ahorita en su casa y saben la dirección IP y le instalaron un software, desde cualquiera te puedes conectar y entrar a tu computadora y usar lo que tienes instalado allá. Ese Telnet no funciona. Y ahora, así estuvimos trabajando durante como 20 años, yo creo, de los 60s, que empezó de la ARPANET y para acá, 60s, 70s, 80s, y a finales de los 80s, casi en 1990, 89, 90, si mal no recuerdo, en la frontera entre Suiza y Francia hay un lugar que se llama el CERN, que es el Centro de Estudios en Ciencias Nucleares, una cosa así, el CERN. Ahí tienen, bueno, pues hacen investigación científica de alto nivel. Ahí hay algo que le llaman un acelerador de partículas, no sé si han escuchado de los aceleradores, que es un túnel como del metro gigante, y lo tienen ahí nada más para estar aventando rayos de luz y cosas así. Donde escucharon hace como 2 años que hablaban que descubrieron la partícula de Dios, que no sé qué. No sé, ahí es donde lo están haciendo, en el CERN. Bueno, ahí el CERN, resulta que imagínense, a grandes rasgos, que ahí en el CERN tenían un edificio, ¿no? Y ese edificio pues igual tenía otros edificios. En uno de estos, un fulano que se llama Tim Berners-Lee, lo que dijo fue, mira, yo tengo muchísima información en mi base de datos, pero es un relajo estar transmitiendo el archivo de imagen y el archivo de texto. Yo quiero poder compartir de una manera más rápida tanto mis textos como mis imágenes, y además de una manera pues más agradable visualmente que solamente como están manejando las bases de datos. Entonces de ahí lo que se le ocurrió hacer fue, bueno, yo más o menos pensó, si yo aquí en mi disco duro tengo archivos y tengo imágenes, pero además eso es en una computadora de este edificio, pero además acá en otra computadora yo tengo otras imágenes y otros textos de un tema relacionado con este tema, pero que digo, no deben de ir juntos, pero están conectados. Entonces dijo, ¿qué tal si desarrollamos algo en las computadoras que nos permita mandar llamar las imágenes o los textos o las imágenes de cualquier computadora que está por aquí y que se vaya armando hasta el momento en que yo pido esa información y que ya me haga, digamos, el diseño editorial, pensémoslo así, sin necesidad de tener que haber hecho previamente ese diseño editorial, sino que al vuelo, digámoslo así, se vaya construyendo. Y entonces así fueron las ideas que fueron desarrollando, y entonces vio que había unos lenguajes de programación que te permitían dar instrucciones de manera más o menos sencilla, y entonces es cuando inventa el HTML. El HTML es lo que, yo creo que conocen ya muchos el significado de esas letras, ¿no? Ok. A la hora de que yo estoy aquí en un texto y de repente digo, oye, mira este texto que me sirve de referencia a este texto, si yo le doy un clic acá, quiero que me pueda llevar a este otro texto. Entonces en realidad ya mi texto ya no es un textito, sino que se vuelve un texto más grande, un textote.
El término es un hipertexto. O sea, un texto mucho más grande, que se va haciendo más grande y más grande según le vas dando clics. Entonces, el término es hipertext, y el ML significa Markup Language. Es el lenguaje para etiquetar hipertexto o demarcación de hipertexto. ¿Y eso qué es? Bueno, lo que se le ocurrió es que... Voy a borrar esta. Es que le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un archivito, una programación en un archivo. La programación la haces escribiendo a texto, una serie de instrucciones, donde en esta instrucción le voy a decir que el paso número 1 es que la imagen número tal que se encuentra en este edificio o en la computadora número 7 venga y la coloque en mi pantalla, pero que la coloque exactamente en esta posición. Y luego la instrucción número 2 va a decir que el texto número tal que se encuentra ubicado en esta otra computadora, este texto lo copie y lo coloque acá. Y además, la instrucción número 3 le va a decir que en la palabra X, que podría ser esta, cuando alguien le dé un clic aquí a esta palabra, vaya a esta otra computadora y se traiga este otro texto. Entonces, son una serie de instrucciones, una tras otra, que vas escribiendo en un archivito de texto. La idea de él fue que cuando tú instales en tu computadora un programa que pueda interpretar estas instrucciones que vienen escritas en HTML, para que ese HTML te las presente gráficamente, visualmente, de una manera ordenada y más bonita. Se le ocurrió eso, que tú tengas que instalar un programa que te permita ver esto. Un programa que entienda el HTML. Ese programa es el que nosotros conocemos, le voy a abrir, como visualizador de HTML. En español, o más bien en inglés, para que ustedes lo conozcan, es lo que conocemos como un browser, o también se conoce ese browser como un navegador. Por eso ustedes tienen tantas marcas diferentes de navegadores, de visualizadores, porque todos entienden esto. Unos se entienden mejor y más rápido, y otros son más lentos. Tienes muchos navegadores. Tienes el primerito bueno, el primero lo ubican como el... Después llegó uno que se llamaba, que era padrísimo, que se llamaba el Navigator. Después surgió la competencia el Internet Explorer. Después surgieron otros, por ejemplo, el Opera, que está ahorita, el Firefox, el Chrome ahora está. Todos estos son navegadores que lo único que hacen es esto: leen el HTML y lo interpretan y te lo presentan en tu monitor. Así es como funciona Entonces, ¿qué sería el diseño de HTML? Pues aprender a escribir estas instrucciones con las imágenes que tú vas a diseñar en Photoshop, vas a encontrar, y los textos que también puedes redactar tú. Lo que ha ido evolucionando es la manera más rápida y fácil de construir este HTML. Y luego, ya lo vamos a ir viendo más adelante, estas instrucciones como que se quedaron cortas. Decían, oye, es que está padre, ya veo imágenes y texto, pero quiero más. O sea, quiero, por ejemplo, tener más color, quiero tener movimiento. Y entonces empiezan a surgir otras herramientas como el Flash, el Java, cosas así que han ido surgiendo, que ya después platicaremos. Ahora, de esto, tú dices, cuando Tim Berners-Lee lo lanza, dicen, oye, está buenísimo. Dice, ¿qué tal si hacemos que este servicio que estás usando aquí en el CERN
lo conectamos a la internet, a toda esa gran telaraña de cables que ya está funcionando para otras cosas. Dicen, ok, está bien, pero hay que inventar el protocolo. Entonces llega el quinto servicio, quedamos que el cuarto era el Telnet. El quinto servicio que va a transitar por internet es el HTTP, que significa el hipertexto transferencia protocolo, el protocolo para la transferencia de hipertexto. Por eso ustedes en su navegador tienen que decirle aquí arribita al navegador: quiero conectarme al servicio HTTP. Si ustedes le escribieran, no quiero ese servicio, quiero el servicio FTP, te vas a conectar a este servicio. Y todos estos servicios siguen funcionando, pero a través del navegador. Si quieres. Bueno, no todos, creo que sí. Pero cada uno de estos tiene su propio software, digamos su propio visualizador para ese servicio. Pero esta sería la explicación de por qué ustedes tienen que escribir HTTP. Cuando conectan este servicio a la red, esta red, alguien dijo, oye, eso parece una telaraña de araña, le llamaron la red mundial. Lo que pasa es que world es mundo, pero worldwide se vuelve como una, ¿cómo le llaman? Phrasal verbs, creo que donde dos palabras se vuelven un solo concepto. Y entonces wide, ya quedamos, ¿se acuerdan de las WAN, de Wide Access Network? O sea, de amplitud. Entonces worldwide lo traducimos como mundial. Web, la World Wide Web. Entonces lo que ustedes están usando casi todo el tiempo es este servicio que navega en la web, en el World Wide Web. Por eso les dije al principio que no estamos usando nosotros internet. Sí estamos usando internet, pero no es solo las páginas de Hotmail y todo eso, sino que eso está navegando por acá. Bueno, creo que eso sería todo, así la contracción, súper compacto, todo lo general que creo que necesitan saber para entonces ya ahorita entrar este fue el mapa y ahora ya vamos a entrar a cómo hacemos esto, que es muy divertido. Bueno, a mí me parece muy divertido hacer páginas web. Y además yo les voy a enseñar cómo hacemos estos HTML, pero se los voy a enseñar, es una cuestión de 2 sesiones, solamente para que entiendan la lógica. Pero nosotros ya tenemos herramientas que son mucho más fáciles, como Photoshop, que te permite hacer páginas web mucho más padres visualmente, más rápidas, no muy bien optimizadas porque son puras imágenes, pero te sacan de un apuro. Esto que vieron ahorita, toda esa está hecha en Photoshop. No es lo mejor, pero funciona. Bueno, ¿dudas?